Juan, capítulo 8, y vamos a estar brillando desde el versículo 21 hasta el 30. Y seguimos meditando, viendo estos pasajes maravillosos que nos muestran esta conversación, nos muestran esto que ha pasado y cómo estoy teniendo un ataque de pánico. Escuche. No pasa nada. Es normal. Son cosas que pasan. La mente es muy poderosa, mis hermanos. Si tuviéramos en otra iglesia, ya le haría liberación y toda eso. Pero entendemos que la mente tiene un poder tremendo. Por eso hay una gran batalla por la mente. Por eso nuestra mente tiene que estar en Cristo. Por eso Filipenses capítulo 4 dice: en esto pensad, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo santo. Muchas veces cuando nosotros no tenemos la mente puesta en Cristo, el diablo toma parte y viene como un gran acusador y nos hace vivir una gran mentira, un gran infierno, tormentos, heridas, fracasos, y todas esas cosas vienen a tu mente constantemente. Y obviamente una de las cosas que sucede con el ataque de pánico, a mí me gusta mucho el ataque de pánico, porque el ataque de pánico es una mentira. ¿Y saben quién es el padre de la mentira? Porque todo lo que la mente cree, en realidad un ataque de pánico, es mentira. Pero la mente lo cree. Prefiere creer a esa mentira que creer a la verdad de Dios. Por eso nosotros tenemos una gran lucha de tener nuestra mente puesta en Cristo constantemente. El mundo de afuera es un mundo completamente hostil, peligroso y devastador. Pero hay algo en la Biblia que no falla, que su palabra es verdadera, es eficaz. Y la palabra de Dios dice en el Sermón del Monte que por más que nosotros nos afanemos, no podremos añadir una hora al curso de la vida. ¿Qué significa eso? Que el día en que tú entraste a este mundo fue el día que Dios quiso, y el día en que tú salgas de esta vida para encontrar
encontrarte en el juicio de Dios, será el día que Dios ha determinado. No es el día que Dios va a determinar. A ti no te mata nadie, a ti no te matan las casualidades, las desgracias, las enfermedades. Todos esos son mecanismos que Dios utiliza para sacarte de este plano, pero nada de eso está fuera del control soberano absoluto de Dios. Amén. Por eso el sermón de hoy yo lo titulé La oportunidad perdida. En este mundo que vivimos, un mundo que caído, mucha gente pierde oportunidades. Y por perder esas oportunidades, sufren consecuencias dolorosas en esta vida y en la vida venidera. Desde Adán y Eva, cuando ellos violaron el mandato divino de Dios, ellos perdieron el privilegio de poder vivir en una comunión ininterrumpida con Dios, en perfecta armonía y paz con Dios. Y ellos perdieron esa oportunidad y eso acarrió en una maldición sobre la humanidad entera. Pero mientras repensaban estas oportunidades perdidas, siempre se me viene a la mente, ya lo he hablado y lo he compartido muchas veces, es nuestro conocido Judas. Judas es el gran perdedor de oportunidades. Porque todos conocen la historia de Judas. Judas fue el gran ejemplo notorio de una persona que vio la obra de Jesucristo en vivo y en directo. Él vivió con Cristo, él comió con Cristo, él habló con Cristo, él vio todo de Cristo. Él vio a un Dios santo sin pecado, él vio todo su poder sanador, él vio las liberaciones, él oyó y vio sus predicaciones. Durante 3 años y medio, Judas fue uno de los 12, pero él desperdició esa oportunidad por la codicia de su corazón. A pesar de todo lo que vivió y todo lo que vio, estando pegado a Jesús, igual prefirió rechazar a Cristo. La incredulidad, mi hermano, no tiene límites. La incredulidad no tiene excusa. Yo me sorprendo de escuchar la cantidad de excusas que nosotros tenemos o que la gente tiene para rechazar la verdad de Cristo. ¿Y sabe qué, mi hermano? La excusa es un mecanismo destructivo para justificar mi corazón rebelde hacia Dios. Todos aquellos que con incredulidad se excusan, imagínense aquellos que han oído el Evangelio y a pesar de oírlo, lo rechazan. La Biblia dice que sufrirán un castigo eterno. Incluso aquellos que no han oído el Evangelio también son culpables de rechazar la verdad que se les ha dado según la revelación de la creación misma. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 19. Dice eso. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó al hombre. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
creación del mundo, siendo que entendidas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, esto es la humanidad, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se parecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El versículo 23, cambiaron la gloria de Dios. Y el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Hermano, la incredulidad, la terquedad del hombre no tiene excusa. Como dice la palabra, no tiene excusa, sino que ellos prefieren cambiar la verdad por su mentira. Prefieren cambiar la gloria de Dios por cosas que ellos puedan manejar. Y esto tiene que ver con la introducción a nuestro pasaje. Si vamos a Juan capítulo 8 y retomamos lo que el Señor venía enseñando, que Él es la luz del mundo. Y dice el versículo 21, Juan capítulo 8, versículo 21, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Miren qué advertencia. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceráis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora podemos ver en estos pasajes que nos revelan 4 formas en que las personas pueden asegurarse un ticket directo al infierno. Y estos 4 puntos son la autojustificarse, ser mundanos, incrédulos e ignorantes voluntariamente. La autojustificación, lo que ellos constantemente hacían. Jesús les advirtió y les dijo que si no creían en Él, ellos morirían en su pecado. Hermanos, si tú no crees, morirás en tu pecado, porque el único que puede librarte del pecado, el único medio, el único camino de salvación
en Jesús y Él estaba enfrente de ellos. Frente a esta verdad que ellos eran expuestos, ellos prefirieron burlarse de Jesús. De una manera burlona, ellos dijeron: ¿acaso se matará a sí mismo? Hermano, para el judaísmo el suicidio es algo lo más denigrante, lo más bajo, lo más terrible. Dice que las personas que se suicidaban, se decía entre las comunidades que eran puestas en el peor lugar en el infierno. Yo no creo que exista un mejor lugar en el infierno, pero para ellos era considerado el peor lugar. Entonces ellos prefieren burlarse de si se mataría, hermano. Esto es algo realmente burlón, pensar que Cristo se pudiera matar. Al contrario, Cristo se entregaría voluntariamente para salvar a los que creyeran en Él. Jesús mismo dijo: a mí nadie puede quitarme la vida, sino que yo mismo la entrego. ¿Quién pudiera matar a Dios, que es la vida? Él mismo la entrega, y la entrega justamente en las manos de estos burladores para morir por todos los que creyeron en Él. La autojustificación es un engaño mortal, y nosotros vemos constantemente y hemos vivido y muchas veces vivimos intentar de justificarnos en nuestros actos, justificarnos en nuestro pecado, justificarnos constantemente. Los judíos se justificaban porque ellos ponían su esperanza salvadora en ellos mismos, en sus obras, en sus buenas obras, en cumplir una cierta tarea de rituales, que eso los conduciría a la salvación. Ahora, ¿hay algo que nosotros podamos hacer que sea bueno ante los ojos de Dios? ¿Hay algo que pueda ser que yo haga para poder salvarme? Lo que Cristo le está diciendo es que si tú no crees, tú perecerás. Si tú no crees en mí, tú perecerás. Ahora fíjese lo que dice el Salmo 14, yo se lo leo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Y encontró a Gastón, y encontró fulano, y encontró a Mengano. O dice: todos se desviaron. Esta palabra todos es completamente todos. No hay ni siquiera uno que uno pudiera pensar: bueno, tal persona es buena, yo no soy tan malo, yo no soy un asesino, yo me he esforzado para proveerle a mi familia, yo me he esforzado para ser un buen hombre, una buena mujer, una buena madre, yo he trabajado, he estudiado, no he robado, he intentado siempre de hacer lo bueno, yo merezco ir al cielo. Esa autojustificación constante, que se escucha constante. Yo todo el tiempo que hablo con personas que no son creyentes, puede uno ver y olfatear y ver
esta justificación que tienen desmedida. Ahora, la palabra de Dios dice en Mateo 5:20, Jesús le dijo a los oyentes: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Ahora uno pudiera pensar, si estudio cuál era la justicia de los fariseos y de los escribas, ellos tenían una justificación externa, ellos creían que cumplían la ley externa. Si yo me esfuerzo, tal vez seré mejor que ellos. Creo que hay mucha gente que se ríen y te burlan: tú eres un fariseo. Entonces tal vez si tu justicia es mejor que la de los fariseos. Ahora, ¿de qué justicia está hablando Cristo aquí? Cuando habla de una justicia mayor, ¿puedo tener una justicia mayor que la de los fariseos? Sí, la justicia de Cristo, solamente la de Cristo. La justicia de los fariseos es la justicia del hombre. En cualquier grado es la justicia del hombre, que constantemente está queriendo sostener su vida, queriendo vivir su vida, queriendo creer que Él se va a salvar, creyendo que Él es autónomo, creyendo que Él es autosuficiente. Pero tu vida es de Dios, constantemente es de Dios. Cada molécula, cada átomo, cada célula de tu ser está bajo el gobierno total, soberano de Dios. Yo recuerdo cuando era joven, yo tenía un pensamiento recurrente que era miedo al morirme, al estar durmiendo. Había pasado una situación difícil en una oportunidad. Una de mis hermanas me hacía una broma siempre que yo estaba durmiendo, me tapaba con una almohada. Divertido, era el juego de niños. Entonces yo me despertaba entre dormido, aterrado, y eso me dejó un sentimiento donde yo me iba a dormir y tenía la sensación de morir. Y cuando crecí, eso continuaba. Usted tendría que verme ahora como duerme. Porque una de las cosas que el Señor me dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es que tu vida es completamente mía, dice el Señor. Tú vives, tú respiras, tú sueñas, todo está bajo el control absoluto de Dios. No hay nada que pueda ocurrir que el Señor no esté controlando. En paz me acostaré y asimismo roncaré. Amén. Ahora, estos eran unos completos mundanos y Jesús se los muestra cuando les dice en el versículo 23: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Escuchás esto hoy? Che, qué discriminador Jesús. Este se cree superior a nosotros. Jesús le estaba diciendo: yo soy de otra esfera totalmente diferente a la esfera que son ustedes. Presten atención en este punto. Los mundanos. Pastor, yo no soy mundano. ¿Dónde vivo yo? Vivo en otro planeta, en Marte, en la Luna. Yo soy mundano, soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Jesús dijo: yo soy de arriba, ustedes son de abajo, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora, lo que Jesús le estaba diciendo con esta palabra cosmos
que no estaba hablando del mundo físico, porque Jesús también estaba en el mundo, pero no estaba hablando del mundo físico, él se estaba refiriendo al mundo espiritual, al mundo completamente opuesto al mundo de Dios. Un mundo que se rige bajo normas y bajo principios que nada tienen que ver con el reino de Dios. Sus valores son diferentes. Lo que ellos aman es totalmente diferente. Lo que ellos desean es totalmente diferente. Por eso, muchas veces cuando hablamos con algún hermano, con consejería, a veces dice, pastor, yo no sé, yo a veces voy a las reuniones familiares y me siento como salvo de otro mundo. Es como que no tenemos un lenguaje. Es como que no hablamos el mismo idioma. Me cuesta. Lo que estás experimentando es ser de arriba y no ser de abajo. A mí me pasa muchas veces, incluso con personas que dicen ser cristianas, que hablamos y cuando hablas ves que el lenguaje es completamente diferente a la verdad que yo les contaba el jueves, a la verdad revelada de las Escrituras. Porque ves que su lenguaje es de un Dios dador de provisiones milagrosas, de manifestaciones, de un Dios que me habla, de un Dios que me guía, de un Dios que quiere lo mejor para mí. Justamente el otro día hablaba con una persona y estaba arreglando su vehículo para hacer un viaje y me decía, estoy tratando de discernir si es la voluntad de Dios o no que haga este viaje. Ay, yo dije, acá me hago un festín. Dije, esta es la mía. Y lo escuché. A ver, dime, ¿cómo puedes saber cuál es la voluntad de Dios? Le dije, ¿cómo puedes saber? Y él me dijo, yo dije, espera, yo sé lo que vos me querés decir. Porque el Dios de Él es un Dios que te va a cuidar del mal. Te va a cuidar de cosas adversas. No va a permitir que hagas un viaje y se te rompa el vehículo y te quedes a mitad de camino y tengas que volver haciendo dedo y volver en una grúa. Ese no es el Dios de ellos. Yo dije, ¿sabes qué? El Dios mío muchas veces permite eso para tratar con tu carácter, para tal vez predicarle al que te trae, para tratar con tu familia, porque Dios está en control de todas las cosas. Y él me dijo, uy, ahora me dejaste la duda de cómo sé. No, es que no vas a saber. Lo que Dios te pide es que tú confíes en Dios. La Biblia no te dice, mira, yo tengo que saber si es la voluntad de Dios hacer este viaje o no. No lo vas a saber. Digo, ¿tenés los recursos para ir? Sí. ¿Tenés el vehículo para ir? Sí, pero no sé si me va a fallar. No tenés la bola de cristal. ¿Tu familia quiere ir? Sí. ¿Tu esposa está de acuerdo? Sí. Ahí tenés la voluntad del Señor. Ay, si voy y si me pasa algo, no era la voluntad del Señor. No, sí era la voluntad del Señor. El problema tuyo es que no aceptás que la voluntad del Señor sea contraria a tu voluntad. Por eso, para entender la voluntad del Señor, tú tienes que morir a tu yo y confiar y entregarte al Señor. Por eso el lenguaje es diferente. Por eso son de otro mundo. Son de un mundo de salir del mundo de Alicia y el País de la Maravilla, volver
la Biblia. Ese mundo de fantasía de lingotes de oro y de monedas y de duendes que te entregan baldecitos con oro y que llueve oro. Hermano, eso no es el reino de Dios, ese no es el reino de arriba, ese es el reino de los hombres. El reino de la codicia, el reino de la ambición. Por eso dice en Juan, 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado Dios el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no te conoce, el mundo no te entiende. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando la iglesia pasó y empezó a reformarse y empezó a abrazar la doctrina y empezó a someterse a las escrituras. Yo recuerdo que tuvimos muchos años, pero me pasaba algo muy extraño, es que de donde yo provenía ya no teníamos un mismo lenguaje. Ya lo que hablábamos era distinto. Pero recuerdo que cuando estuvimos con Miguel Núñez, me acuerdo que hablamos y entendíamos el lenguaje. Y de repente empezamos a rodearnos de un montón de pastores que aman a Cristo, que aman su palabra, y empezamos a entender y decir, ya hablan el mismo lenguaje que nosotros. Hablan igual. Nos entendemos. ¿Será que hay otro tipo de lenguaje, mi hermano? No. Está el lenguaje de arriba y el lenguaje de abajo. Hay dos tipos de lenguajes. El lenguaje del cielo o el lenguaje del mundo. Ahora, mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Ahora, ¿qué es esto ser amigo del mundo? Abrazar sus valores, mi hermano. Es lo que yo les contaba el jueves, valorar sus valores, de considerar a Maradona como el ejemplo a seguir, como la celebridad, como el ídolo, como el referente. Ni siquiera, yo digo, no, para mí, si hablamos de gente, no sé, yo te puedo hablar de Calvino, de Lutero, de Sproul, de Spurgeon. ¿Quiénes son? ¿Quién lo conoce a eso? Nuestros referentes son otros. Son Perón, Cristina, Maradona. Huye de todo eso. Porque eso es el amor del mundo. Los valores del mundo. Lo que el mundo sigue. El otro día me hablaban de una persona que hizo grandes cosas. Yo digo, ¿qué cosas hizo? Apoyar el matrimonio igualitario, apoyar el aborto. Eso no me representa. Eso es muy lejano a la verdad de la Biblia. El amor al mundo es amar lo que el mundo ama, mi hermano. Por eso dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasará en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre.
¿Cuáles son los valores del mundo? Los deseos, las pasiones. La gente quiere ser, mi hermano, como Wanda Nara, como elegante. Esos son sus valores. Eso es cool. Eso tiene onda. Esos son gente. Mirá la plata que tiene, mirá la vida que viven, mirá dónde viven. Viven en un barrio cerrado, tienen unas grandes piletas, viajan en aviones privados, son personas exitosas donde va la gente, se agolpa para tocarlos. ¿Por qué no empezamos a agarrar la Biblia? No, aburre. Hay muchas cosas que tienen que el cristiano evaluar y poder ver si verdaderamente su corazón está en Dios o está en el mundo. Jesús fue tajante, él marcó un contraste de arriba, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. El creyente en algún momento formó parte de abajo, pero ahora ese creyente forma parte de ¿dónde? ¿De dónde forma parte? De arriba. ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 18? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora, pero ¿por qué pasa esto? Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Ahora, el mundo ama ¿qué? A los suyos. Si no sos de este mundo, ¿de dónde sos? Sos de arriba. Y si sos de arriba, el mundo de arriba te ama. El mundo de los cielos te ama. No el mundo de abajo. Ahora, si el mundo de abajo te aborrece, si en el mundo de abajo no tenés cabida, si en el mundo de abajo no te entienden tu vocabulario, si en el trabajo dicen, che, vamos a celebrar, pero a este no lo invitemos porque es un aleluya. No les interesa. Porque no pueden hacer sociedad contigo. Porque no pueden hacer negocios turbios. Porque no te puedes prender en la estafa. Porque tus valores son otros. Porque no te juntás con... Yo muchas veces cuando voy al gimnasio, estoy entrenando, veo que se separan de mí, no se juntan. Y yo a veces me acerco y digo, ¿qué están hablando de ellos? Quiero que me inviten. Dice, no, porque estamos hablando de mujeres. Que sabemos que vos 2 o 3 veces nos pusiste. Entonces sabemos que cuando tenemos que hablar de eso nos apartamos. Un lenguaje diferente, valores distintos. El mundo no va a entender eso. Por eso el mundo te va a aborrecer. El mundo no quiere eso. Estas personas que aman el mundo, estas personas que se autojustifican, estas personas son completamente incrédulas. Dice en Juan, capítulo 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Estas personas completamente incrédulas. Ahora, ¿qué les estaba diciendo Jesús acá? Ustedes morirán en su pecado
si no creen que yo soy, esa palabra, ego en mí, yo soy. Los judíos se escandalizaban a escuchar esto de Cristo, porque Él se asociaba con Dios. En los tiempos de Cristo, los judíos no pronunciaban esa palabra porque para ellos era muy sagrada. Y hasta no se atrevían a pronunciarla. Jesús lo que le estaba diciendo, si ustedes no creen que yo soy, si ustedes no creen que yo soy Dios, lo que estaba haciendo el Señor era afirmando una afirmación directa de su deidad. Él les estaba mostrando en la cara que Él es Dios encarnado caminando entre los hombres. Esta misma palabra fue lo mismo que nosotros podemos encontrar en Éxodo 3:14, que usted lo busca en su casa, que es cuando Moisés es enviado a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Y Moisés le dice, cuando me pregunten quién me envió, ¿qué le digo? Entonces Dios le dijo, yo soy el que soy. Amén. El Señor les estaba diciendo, yo soy Dios, el que salva, el que nos puede redimir. Pero si ustedes no creen en mí, y esto es interesante porque aquí entramos en un terreno de los falsos creyentes. Y eso está lleno, ¿eh? Ahora, porque para que yo sea un cristiano y no muera en mis pecados, yo debo ser un creyente verdadero, un cristiano genuino. Ahora, ¿qué se necesita para ser un cristiano genuino? Lo que se necesita para ser un cristiano genuino es creer en toda la revelación bíblica de Jesucristo. Escuche esto. Es creer en toda la revelación bíblica de Jesucristo. Que Él es la segunda persona de la Trinidad. Que Él vino como Dios encarnado. Que Él nació de una virgen. Que vivió sin pecado. Que su muerte fue un sacrificio expiatorio, que fue suficiente para pagar por los pecados de los que creerían en Él, que se levantó de entre los muertos, que ascendió a los cielos con el Padre, que ahora intercede por los suyos y que pronto regresará en gloria. Ese es el Evangelio. Ahora muchos pueden decir, bueno, yo creo en eso. Pero muchos no viven lo que creen. Muchos no afirman lo que creen. De la abundancia de su corazón habla su boca. Tú los escuchas y ves que su corazón, donde está su tesoro, está su corazón, su tesoro está en otro lado. Por eso está lleno de creyentes falsos. Ahora miren lo que dice 2 de Corintios. Y sé que lo llevé por varios pasajes y me quedan unos 10 pasajes más. 2 de Corintios capítulo 11. Versículo 3. Y Pablo tenía este temor y dice, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, Pablo lo que estaba hablando era que en ese tiempo había
vos decís, ¿con qué malicia? ¿Con qué intención? La intención es una sola: desviar al hombre de la verdad, sacarlo de la verdad. Son instrumentos completamente de Satanás. Vienen predicando otro Jesús. ¿Qué es este otro Jesús? Este otro Jesús es un Jesús modificado. Es un Jesús modelado. Es un Jesús no bíblico. Hoy está lleno de esos Jesús no bíblicos. Los testigos de Jehová tienen un Jesús no bíblico. Los mormones tienen un Jesús no bíblico. Los adventistas tienen un Jesús no bíblico. El neopentecostalismo tiene un Jesús no bíblico. Los solo Jesús tienen un Jesús no bíblico. Los católicos tienen un Jesús no bíblico. Y así podemos ver. Un Jesús que no se ajusta a la revelación de las Escrituras. Dice otro Jesús diferente que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio. Esto es exactamente todo lo que una enseñanza completamente contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso es peligroso. Por eso es importante que nosotros prestemos atención a las Escrituras, meditemos en la palabra de Dios. Y por último, los ignorantes voluntariamente. En el versículo 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Yo creo que ahí se desarrolla un poco de pasaje. Porque tiene que ver con nuestro título, ignorante voluntariamente. Todo lo que Jesús, con toda su acusación, Jesús le dijo, yo soy el que les dije desde el principio. Todo lo que vieron, hermano, se cree por grandes historiadores, por grandes teólogos de ese tiempo, que incluso hasta casi por 3 años y medio Jesús erradicó toda enfermedad de Israel. Casi no había, se calcula, no había enfermos. Y los que había, Jesús los sanaba. Era la evidencia, era tan abundante. Cuando nosotros vemos, decimos, bueno, Cristo resucitó, ¿quién lo vio? 500. No lo vio el testimonio, no es el testimonio. Por eso muchas veces uno dice, por eso cuando la Biblia se comprueba con evidencia forense, y cuando analistas del comportamiento y de la Escritura analizan la Biblia, quedan sorprendidos. Por eso cuando ves el testimonio de 4 evangelios diferentes, que son distintos, pero son iguales, no hay error en su testimonio, en lo que vivieron, en lo que contaron, en lo que experimentaron. Cuando vemos la resurrección de Cristo, y bueno, no, lo vio María y tal vez se lo robaron y tal vez fue un engaño, tal vez la Biblia se tergiversó y escribieron, no, mi hermano, 500 testigos vieron. No, tal vez, bueno, Cristo no murió en la cruz. Bueno, por eso cuando la lanza le clava en su costado y sale agua y sangre, si vos hablas con un médico, saben dónde clavó y saben qué sucedió y que la muerte era totalmente
que esa persona que estaba en la cruz murió. Y después los 500 que lo vieron vivo, resucitó. Es Dios completamente. Bueno, tal vez la Biblia la escribieron los hombres, sí, obvio que la escribieron los hombres. Pero el testimonio que ellos dan es fiel y verdadero. Por eso no hay error en la palabra de Dios. Por eso aquel que es ignorante porque quiere. Amén. ¿Tú quién eres? Ellos siguen sin escoger creer. Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdad, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre que van a entender. Si no quieren entender. Y le dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Hermano, Jesús le está diciendo: cuando venga encima, más adelante, va a haber un testimonio mayor, que seré colgado en el madero y resucitaré. Por eso, después de la resurrección, lo que Cristo estaba diciendo acá es que muchos después de la resurrección creerían en él. Por eso en el primer sermón se convirtieron 3,000. Pero muchos todavía seguían sin creer. Muchos no creyeron y muchos perdieron la oportunidad, hermano. Estaban frente a la luz del mundo que les estaba resplandeciendo, pero ellos preferían oír la ignorancia, el pecado, la rebeldía de su corazón. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué prefiero rechazar a Cristo? Porque me prefiero a mí, mi propia idea de salvación, mis propios caminos. Yo creo en mí mismo. Yo creo que no soy tan malo. Yo creo que voy a ir al cielo. Yo creo que lo que hice, eso alcanza para ser salvo. Esto es la autojustificación. Pero la Biblia dice que tu justicia es un trapo inmundo. Cristo es el único medio de salvación. Ahora, si realmente tú sos de aquellos que han creído en Jesús, tú sos de aquellos que se han dado cuenta de la dimensión de su pecado y la maldad de su corazón, y que está completamente condenado y que merece el castigo eterno, corre a Cristo. Corre a Cristo y arrepiéntete. Arrepiéntete de todos tus pecados. Y que Él sea tu todo, mi hermano. Que Él sea tu mundo. Que Él sea tu vida. Que Él sea tu pan. Que Él sea tu agua. Que Él sea tu luz. Y empieza a amar lo que Cristo ama. Ámalo con tu fuerza, con todo lo que tienes, y aborrece todo lo que Cristo aborrece. Que tu vida no sea un simple espectador de historia de Jesús, sino imprégnate de Él. Búscale con toda tu fuerza para conocerle, amarle y entregarte por completo a Él. Y nunca quites tu mirada de Jesús. Síguelo a sol y sombra hasta que termines un día en los brazos del eterno Salvador.
Tienes una sola. ¿Vale la pena gastar tu vida para conocerle? ¿Vale la pena sacrificar tu vida en busca de la verdad del Evangelio, en busca de Cristo, en seguirle a Él, en conocerle a Él, en amar como Él, en hablar como Él, en pensar como Él, en creer como Él? Por eso a veces yo veo tanta gente cristiana, pero yo digo, no habla como el Cristo que yo conozco. No piensa como el Cristo que yo conozco. No ama lo que el Cristo que yo conozco ama. Ni aborrece lo que el Cristo que yo conozco aborrece. Es totalmente diferente ese Cristo. Y cuando empiezas a indagar, a mirar un poco más a la luz ultravioleta, te das cuenta que el billete es falso. Dice creer en Jesús, pero no ama lo que Jesús ama. Un verdadero creyente, por eso los apóstoles y discípulos hablaban como Cristo hablaba. Porque cuando tú amas algo, tú te conviertes en eso. Tu forma de vivir, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de creer, tu forma de ser. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 29, que la obra del Espíritu Santo es hacerme a mi manera, totalmente diferente a Cristo. Entonces a veces lo que encuentro yo en algunos creyentes es que solamente dicen que son creyentes. Pero no aman lo que Cristo ama. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 6:10, dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, pero especialmente, dice buenas traducciones, preferentemente, primeramente, hacerle bien a todo el mundo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tus hermanos. Sí, yo vengo a la iglesia, pero en realidad no me van a dar mucho. No me relaciono. Mi vida social está afuera, con gente que no es mi hermano en Cristo. Si tienes oportunidad, sabemos, pero tu oración, tu interés, tu mensaje, tu charla, ¿con quién hablas? ¿Con quién pasas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es tu familia? ¿Planteaste eso? No, porque si yo me relaciono con los hermanos, no quiero problemas. Ama lo que Cristo ama. Porque ¿sabes qué, mi hermano?
Cristo ama a esta iglesia. ¿Estás interesado en esta iglesia? ¿Estás interesado en ser parte de esta iglesia? ¿Estás interesado en servir esta iglesia? ¿Estás interesado en que esta iglesia sea luz? ¿O simplemente eres un oyente nada más? Simplemente alguien que... Simplemente alguien que está por estar. Pero eso no es ser un seguidor de Cristo. Eso es simplemente autojustificarme, autoengañarme, diciendo, bueno, yo soy creyente y me voy a ir al cielo cuando me muera. No, mi hermano. No te engañes. En tu vida tienen que estar las marcas de Cristo. Y las marcas de Cristo